Muy bien. Siendo la hora señalada, damos inicio a la audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional de la República para escuchar los alegatos en el proceso seguido por Zenobia Griselda Herrera Vázquez, quien interpone la demanda contra la resolución emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, a cargo del señor juez Richard Concepción Carguancho, en el marco de la excepción de improcedencia de acción presentada dentro de un proceso penal por organización criminal y tráfico de influencias. El objeto de esta audiencia, desde la perspectiva constitucional, no consiste en revisar la responsabilidad penal de la señora Herrera, sino analizar la validez constitucional del control difuso aplicado por el juzgado, que decidió inaplicar la ley 32.108, ley que modificó el artículo 317 del Código Penal y el artículo 2 de la ley 30.077. Es decir, nos corresponde determinar si aquella inaplicación fue efectivamente legítima o si se realizó excediendo los límites constitucionales y afectando principios como la legalidad penal, el debido proceso y la retroactividad benigna. Para establecer el contexto, es necesario recordar que el Juzgado de Investigación Preparatoria llevó a cabo un análisis detallado de los cambios introducidos en la Ley 32.108 y concluyó, según lo leído en el expediente, que la reforma penal habría desnaturalizado el delito de organización criminal. Identificó, por ejemplo, que el tipo penal anterior incorporaba verbos rectores como promover, que permitían sancionar conductas de impulso organizacional, pero señaló que la reforma redujo el alcance al eliminar dicho verbo y centrar el tipo en finalidades económicas. Así lo demuestra el texto del expediente que recoge el contenido del artículo 317, indicando expresamente que el delito se configura por realizar actos como promover, organizar, constituir, controlar, supervisar, manejar o financiar una organización criminal. Y luego contrasta dicha amplitud con las limitaciones impuestas por la ley 32.108. En segundo lugar, el juzgado afirma que uno de los aspectos más problemáticos del nuevo marco legal es la exigencia de que el delito fin tenga una pena mayor a 6 años, lo cual, según su criterio, dejaría sin sanción penal la conformación de organizaciones criminales orientadas a cometer delitos menores o conductas de corrupción cuyo rango punitivo no alcanza ese umbral. En el expediente se identifica claramente esta preocupación, y al señalarse que la modificación exige que el delito fin tenga una mayor a 6 años, y que esto afectaría investigaciones vinculadas a delitos de corrupción, como el tráfico de influencias, que no alcanzan ese límite punitivo. El tercer fundamento esgrimido por el juzgado se relaciona por la exigencia de beneficio económico, pues la nueva legislación penal parece limitar la criminalidad organizada a aquellos grupos que buscan lucro económico directo, incluyendo motivaciones de poder, influencia o beneficio político. El expediente demuestra esa inquietud de manera explícita, señalando que el grupo que opere dentro de la organización criminal debe perseguir con ello un beneficio económico. Según el juez, esto excluye fenómenos relevantes de criminalidad estatal, como redes destinadas a obtener cargos favorables políticos o influencias indebida en decisiones públicas. Finalmente, el juzgado obtuvo que la ley 32.108 sería una ley con nombre propio, pues habría sido promovida por un congresista investigado por organización criminal, el señor Waldemar Cerrón, quien posteriormente habría utilizado para intentar archivar el proceso en su contra. El expediente lo registra en términos directos, señalando que el juez identificó como problemática la iniciativa legislativa cuyo autor es el investigado por organización criminal Waldemar Cerrón, y destacando que dicha modificación habría sido utilizada para solicitar el archivo de su propia causa. Este tribunal constitucional considera que es necesaria la reconstrucción de los fundamentos porque será sobre ellos que se escucharán los argumentos de las partes. Lo que está en disputa es si la decisión del juez fue ejercicio legítimo del control difuso, complementado en el artículo 138 de la Constitución, o si constituyó una invasión al ámbito competencial del legislador y una vulneración del principio de legalidad penal. Asimismo, debemos analizar si al inaplicar la ley 32.008, el juzgado desconoció al principio constitucional de la retroactividad benigna, según el cual las leyes penales posteriores que sean más favorables al proceso deben aplicarse obligatoriamente. Con estos puntos claros, invitamos a la defensa de la parte demandante a realizar su intervención inicial. Muchas gracias, señor magistrado. Comparezco ante este tribunal para exponer por qué la resolución cuestionada constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de mi patrocinado, la señora Zenobia Griselda Herrera Vázquez, quien actualmente es procesada por supuesta permanencia en una organización criminal por el delito de tráfico de influencia. El núcleo de nuestra posición clara es un control difuso indebido, cediendo su competencia y vulnerando los principios de legalidad, separación de poderes y relativas benignas, ¿no? Permíteme desarrollarme estos puntos. Primero, la excepción de improcedencia de acción en un mecanismo procesal señalado para verificar únicamente que si el hecho imputado constituye, ¿no?, a un delito. El propio juzgado lo reconoce que el expediente, al citar la definición doctrinaria de César San Martín, quien señala que la excepción de un examen subcional normativo, ese es el marco dentro del cual el juez debía resolver. Sin embargo,
El juzgado decidió convertir este incidente en una especie de control abstracto de constitucionalidad. Discutió política criminal, valora la técnica legislativa y especulado sobre la modificación del Congreso. Nada de ello tiene cabida a una excepción de improcedencia. Bueno, como segundo punto, la resolución admite que esto es fundamental, que la nueva regulación penal es favorable para la situación jurídica de mi patrocinada. Esto se observa de manera expresa en el expediente cuando se reconoce que el delito fin atribuido a la señora Herrera, es decir, el tráfico de influencia, no supera los 6 años de pena. Por lo tanto, no cumpliría el requisito del artículo modificado por la ley 32.118. Esto significa en términos estrictamente legales que incluyó los hechos imputados fuera de ciertos, cosa por supuesto negamos la conducta que se adecua a nuevo tipo penal. Por lo tanto, la ley posterior más benigna debería aplicarse obligatoriamente. En tercero, el juez alegó que la ley 32.118 sería una ley de nombre propio, pues habría sido promovida por un legislador investigado por la organización criminal. Pero el expediente demuestra que esta afirmación se basa exclusivamente en condiciones del congresista Waldemar Cerrón como investigado y no en una relación directa que excluye entre la ley y su caso. La referencia a la participación de Cerrón consigna que el expediente no convierte automáticamente una ley inconstitucional. Si así fuera, muchos congresistas estarían ya impedidos en legislar. Cuarto, el juez sostuvo que la exigencia de beneficios económicos afecta a la lucha contra el crimen organizado. No obstante, en el artículo 317-A, que reconoce la estructura del delito, ya incluida los críticos de organización y finalidad delictiva definidos por verbos como organizar o supervisar, controlar, ¿no?, de manera al financiar. Y la reforma simplemente ajusta el alcance según los criterios de la política penal. La pregunta constitucional relevante no es así la ley es conveniente, sino si es que manifiestamente incompatible con la Constitución, pero no es identificado ningún artículo constitucional vulnerado. Finalmente, requiero destacar que el juez no realiza un control difuso basado en contradicción normativa, sino un control de oportunidades legislativas señalado se afecta a la seguridad y la tranquilidad, a la verdad institucional, concepto totalmente abierto que no cumple con el estándar requerido con la inaplicación judicial de la ley. Concluyo mi primera intervención señalando que la decisión impugnatoria vulnera gravemente la Constitución, deja a mi patrocinada en estado de indefensión y demuestra esa inquietud de manera explícita. Señala que el grupo que operó dentro de la organización criminal debería perseguir con el hecho un beneficio económico. Según el FES, esto concluye un fenómeno relevante de criminalidad estatal con las redes destinadas a obtener cargos favorables políticos o influencias indebidas en las decisiones públicas. Finalmente, el juzgado sostuvo que la ley 32.118 sería una ley con nombre propio, puesto que había sido promovido por un congresista investigado por organizaciones criminales, que es el señor Waldemar Cerrón, quien posteriormente le habría utilizado para intentar archivar el proceso en su contra. El expediente lo registra en términos directos, señalando que el juez identificado como problemáticas la iniciativa legislativa cuyo autor es el investigado por utilizar por organizaciones criminales, Waldemar Cerrón, y destacando que dicha modificación habría sido utilizado para solicitar el archivo de su propia causa. Este Tribunal Constitucional considera sería que esta retroducción de los fundamentos, porque será sobre ellos que se escuchan los argumentos de las partes. Lo que en esta disputa es decisión del FES. Fue un ejercicio legítimo del control difuso contemplado en el artículo 138 de la Constitución. Así, constituye una invasión ámbito competencia del legislador a una vulneración del principio de legalidad penal. Asimismo, debemos analizar que al inaplicar la ley 32.118 del juzgado desconocido, el principio de constitucional de retroactividad benigna, según el cual la ley penales posteriores sean más favorables a procesados, deben aplicarse obligatoriamente. Con estos puntos claros, invitamos a la defensa de la demandante para realizar su intervención inicial. Gracias, doctora. Buenas noches. A continuación, quiero plantear algunas reflexiones que considero necesarias para poder delimitar el alcance del análisis que realizará este tribunal. Este expediente nos muestra que el juzgado no se limitó a evaluar el encuadre típico del hecho imputado, sino que llevó a cabo una revisión bastante amplia de los efectos de la ley 32.108 sobre la persecución penal en nuestro país. Observamos, por ejemplo, que en el expediente se incluye un apartado extenso donde el juzgado detalla cómo la exigencia de delitos, fin con penas mayores a 6 años, podría excluir del ámbito de la criminalidad organizada a delitos de corrupción, delitos informáticos, estafas y otros comportamientos sancionables, pero con menor rango punitivo. Asimismo, señores, el juzgado afirma que la reforma alteraría la competencia de la Corte Superior Nacional.
pues solo se mantendría la competencia cuando el delito fin supera 6 años de pena. Sin embargo, este planteamiento parece responder más a un análisis que a una contradicción constitucional concreta. Por otra parte, este juzgado identificó que la exigencia de beneficio económico limita la criminalidad organizada a organizaciones cuyo propósito sea el lucro directo, dejando fuera estructuras cuyo objetivo sea el poder político. Esa reflexión aparece registrada en el expediente con detalle, particularmente en los fragmentos donde se destaca que el beneficio económico es una exigencia incorporada por la Ley 32-108. No obstante, en el marco del control difuso, el juicio de constitucionalidad debe ser estricto y manifiesto. No basta con identificar efectos indeseables o riesgos institucionales. Debe existir una contradicción entre la norma y la Constitución. Dicho esto, escucharemos la intervención de la parte demandada. Tiene la palabra, señor. Señores magistrados, buenas noches. Comparecemos para defender la resolución emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, pues consideramos que su contenido se ajusta a la Constitución y representa un ejercicio legítimo del control difuso. El juzgado identificó 3 defectos constitucionales graves en la Ley 32-108. Primero, el juez advirtió que la reforma legal fue promovida por el congresista Waldemar Cerrón, quien se encuentra investigado por organización criminal. El expediente señala que la iniciativa legislativa cuyo autor es el investigado por organización criminal Waldemar Cerrón fue utilizada luego para solicitar el archivo de su propia causa. Este hecho constituye un indicio severo de que la norma no fue diseñada para un fin general, sino para beneficiar a determinados procesados. Segundo, la Ley 32-108 vacía de contenido el delito de organización criminal. El expediente recoge textualmente que el delito se configura por actos como promover, organizar, constituir, controlar, supervisar, manejar o financiar, pero señala que la Ley 32-108 habría eliminado elementos esenciales como el verbo promover y habría exigido la finalidad económica, lo cual restringe gravemente la capacidad del Estado de combatir las organizaciones criminales no económicas. Tercero, el juzgado observó que la exigencia de que el delito fin tenga pena mayor a 6 años excluye del ámbito de delito de organización criminal conductas sumamente lesivas como delitos de corrupción, incluyendo el tráfico de influencias. El expediente confirma que el tráfico de influencias no cumple dicho requisito puntivo. En ese sentido, aplicar la nueva ley implicaría la atipicidad de conductas que antes eran consideradas parte de redes criminales. Por estas razones, el juez consideró que la ley vulnera derechos fundamentalmente como la seguridad ciudadana, la tranquilidad pública y el derecho a la verdad. En consecuencia, actuó conforme al artículo 138 de la Constitución y se decidió inaplicar la norma. Solicitamos que la demanda sea declarada infundada. Gracias por su intervención. Sin embargo, existe un punto que este tribunal no puede pasar por alto. En el expediente se recoge expresamente que el delito fin atribuido a la señora Herrera, el tráfico de influencias, no supera los 6 años de pena. Esto significa que, de acuerdo con la nueva ley, el hecho sería típico. Si el juzgado reconoce esa realidad jurídica, entonces la pregunta es, ¿no correspondería aplicar la ley posterior más benigna conforme al artículo 103 de la Constitución? El Ministerio Público sostiene que la ley es inconstitucional porque afecta a la seguridad ciudadana, pero ese argumento supone que el juez evalúa la oportunidad legislativa, no la contradicción normativa. Asimismo, el hecho de que el legislador haya tenido determinada intención o motivación no convierte automáticamente una norma en inconstitucional. En un sistema democrático, el control de constitucionalidad exige algo más que sospechas políticas. Por ello, considera que la parte demandada precise cuál es exactamente el artículo constitucional que se considera vulnerado por la Ley 32-108. Magistrado, agradezco la observación. Consideramos que la Ley 32-108 vulnera implícitamente el artículo 44 de la Constitución, que dispone que el Estado debe garantizar la seguridad, la tranquilidad pública y la lucha contra el crimen organizado. El expediente señala que la reforma, perseguir a organizaciones cuyos delitos fin estén por debajo del umbral puntivo o cuya finalidad no sea económica, cuando la aplicación de la ley conlleva un debilitamiento sustancial de la protección penal frente al crimen organizado y cuando existen indicios de que la norma fue creada para beneficiar a personas procesadas, el juez tiene el deber de defender la Constitución mediante el control difuso. Por ello, consideramos justificada la inaplicación.
Señores magistrados, respondo brevemente. En primer lugar, el artículo 44 no ha establecido parámetros específicos de configuración de delitos, ni obliga al legislador a mantener un determinado alcance del crimen organizado. Tampoco prohíbe que el Congreso defina el alcance del artículo 316 o que establezca críticos más estrictos para configurar el delito. En segundo lugar, el expediente demuestra que la propia resolución reconoce que el tráfico de influencias no supera los 6 años de pena, con lo cual mi patrocinada no podría ser considerada por parte de una organización criminal según la ley vigente. Esto establece que la retroactividad venina sea obligatoria. En tercer lugar, el juez utilizó argumentos políticos y mediáticos, no jurídicos. La referencia al congresista Cerrón, recogida en el expediente, es insuficiente para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Si así fuera, cualquier ley promulgada por un legislador investigado sería sospechoso. Cuarto, el control difuso exige contradicción manifiesta, no apreciaciones subjetivas sobre riesgos institucionales. Por esta razón, debo declarar fundada la demanda. Bien, habiendo escuchado las intervenciones de ambas partes, este tribunal considera que la cuestión esencial está claramente delineada. Sin embargo, debemos evaluar si el juzgado excedió los límites de control difuso al basarse en criterios de oportunidad legislativa, si la ley 32.108 presenta una contradicción constitucional manifiesta, si la retroactividad benigna debía aplicarse obligatoriamente, dado que el propio expediente reconoce que el delito imputado no supera los 6 años, y si las consideraciones relativas a la motivación parlamentaria son suficientes para declarar la inaplicación judicial de una ley. Concluida la audiencia, el Tribunal Constitucional deja el caso al voto. Se levanta la sesión. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor.